Vamos a nuestra carta de estudio, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos al verso 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos en esta oportunidad al verso 4. Hemos venido compartiendo cómo un ministro, como un creyente debe comportarse de forma animosa, enérgica. Y es en este versículo, en el verso 4, en el cual el apóstol Pablo nos permite entender una de las cosas que se vuelven importantes en nuestro diario vivir. ¿Lo tenemos? Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Amén. Fíjese que esto es algo quizás importantísimo, diría yo, porque tiene que ver con la responsabilidad de predicar la verdad. Tiene que ver, Juan Ramón o Alberto, por favor, tiene que ver con la veracidad de predicar el evangelio. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, de antemano Pablo está diciendo que ellos han recibido el evangelio de parte de Dios. Eso ya conlleva una responsabilidad. Ahora bien, esa predicación que le ha sido confiada tiene que hacerse con la intención de que Dios sea glorificado. Por consecuente, eso nos lleva a agradar a Dios. El creyente, hermanos, debe predicar o debe ministrar o debe compartir el evangelio para agradar a Dios y no a los hombres. Hoy en día tenemos un tremendo problema porque hay ciertos temas dentro de la Escritura que no son así como muy gratos de compartir. Hay mucha gente, por ejemplo, que no quiere hablar del infierno, no quiere hablar del pecado, no quiere hablar de la muerte, y como que los temas más bonitos son el amor de Dios, la bendición, y no estoy diciendo que eso no sea importante, sino que me refiero a que es un integral. No podemos nosotros presentar un evangelio sin hablar, por ejemplo, de Cristo. Porque el evangelio tiene que ver con Cristo. ¿Y qué hizo Cristo para que nosotros tuviésemos una esperanza de vida? Dio su vida por nosotros. Murió en la cruz del Calvario. Pero ¿cuál fue la razón y la intención? Para que nosotros fuésemos librados de la muerte, de la condenación del pecado. O sea que cuando hablamos del evangelio no podemos obviar hablar de la condenación y del pecado, porque al final, cuando le queremos presentar a alguien el evangelio es porque lo queremos ayudar a entender que puede librarse por medio de Cristo de la condenación, a reconocer que somos pecadores. De hecho, la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están. Yo les decía a los muchachos ahora en el estudio de la tarde, porque con los muchachos del colegio estamos estudiando Primera Timoteo, y estamos ahí en donde Pablo dice, yo he sido pecador, ¿verdad? Y la gracia me alcanzó, Dios tuvo misericordia.
Yo les decía a los muchachos, todos somos pecadores. No hay pecados grandes ni pecados pequeños. O como muchas veces las personas creen, no, es que los pecados que yo cometo no son tan grandes, son pecados chiquitos. No hay pecados grandes ni pecados chiquitos. El mismo calificativo se le da a quien toma $1 que no era de él, a quien toma $10,000 que no eran de él. ¿Cómo se le llama? Ladrón. ¿Verdad? Al que se llevó $1 o al que se llevó $100,000 es ladrón. Entonces, lo mismo pasa con el pecado. No hay pecadito ni pecadote, ¿verdad? La gente cree que podemos. No, pecado es pecado. Y en alguna medida ofendemos a Dios. Entonces, como somos pecadores, necesitamos entender que podemos acercarnos a Cristo, a Dios, solo por medio de Cristo. Ahora, debemos entender también que si no aprovechamos esa oportunidad, lo que nos espera es la condenación, porque la Escritura dice, el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Entonces mire cómo es esto, porque en alguna medida Pablo está diciendo la predicación tiene que hacerse de forma completa. O sea, la predicación no puede en ningún momento, oiga bien, la predicación del Evangelio no puede acomodarse a lo que la gente quiere escuchar. Y aquí vamos a irnos a dos contextos. Primero, al contexto de los no creyentes. O sea, si vamos a presentar el Evangelio al no creyente, tenemos que explicárselo de forma completa, tal cual es. Uno de los problemas grandes hoy en día es que como la gente no quiere incomodarse, no quiere sentirse mal, entonces comienzan a presentar un evangelio, un evangelio tergiversado, violentado, por tal de que la persona se sienta atraída y no incómoda. Hemos escuchado mucho, por ejemplo, del evangelio de esta corriente de la prosperidad. Muchos hoy en día la predicación la centran en que Dios quiere hacerte próspero. O sea, Dios quiere darte todo. O sea, si sos un hijo de Dios no te va a hacer falta nada. Vas a tener lo mejor. O sea, yo no digo, y a mí siempre me gusta aclarar, porque no es que Dios no quiera bendecir nuestra vida. Claro, Dios nos puede hacer prósperos. Ahora, la promesa es bien puntual. La promesa dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá añadido. La palabra del Señor dice que Él conoce todas nuestras necesidades y nos dará conforme a cada una de ellas. Pero esas son necesidades. Pero muchas veces la gente lo direcciona de otra forma. ¿Verdad? No, es que usted como un hijo de Dios tiene que tener lo mejor, ¿verdad? Dios le va a dar lo mejor, el mejor carro, la mejor casa. El evangelio de la prosperidad muchas veces es una forma en que presentan el evangelio de salvación supuestamente, pero que no es correcto, que no es realmente con la intención. Y muchos lo hacen por tal de que la gente se sienta cómoda, que la gente se sienta tranquila, que la gente se sienta atraída. He escuchado a muchos predicar acerca de la salud y la sanidad. Claro, para alguien que está enfermo y con situaciones complicadas, el hecho de decir, no, mire, acepte a Cristo, Cristo lo va a sanar. Y vuelvo a aclarar, yo no digo que Dios no puede obrar en sanidad de forma milagrosa. Por el contrario, yo creo en los milagros que Dios hace. Pero no es la intención ni la prioridad del evangelio, pero no es para que se sienta bien, ¿verdad? Que Dios lo va a sanar. Pero nosotros no podemos en ningún momento decirle a alguien reciba a Cristo porque lo va a sanar. ¿Y qué tal si no es la voluntad de Dios sanarlo?
Yo siempre he dicho que nosotros a veces tratamos de adjudicarnos poderes que no nos competen. Porque yo no le puedo decir a usted, venga el evangelio y sus problemas se le van a acabar. Venga el evangelio y ya no va a tener enfermedades. No puedo. Lo que sí le puedo decir es que venga al Señor y el Señor le va a ayudar a llevar sus situaciones. Claro, eso sí. Y más, yo me gusta agregar un poquito y decirle, mire, no significa que no va a tener problemas. Es más, cuando uno trata de servirle al Señor como debe ser, es cuando más problemas tiene. Muchas veces, en el contexto familiar, en el contexto laboral, con los vecinos, con los amigos, de repente, y por eso el temor de mucha gente de vivir un evangelio de forma completa y de forma integral, un evangelio de acuerdo a la Escritura. ¿Por qué? Primero, porque están recibiendo un evangelio que no es conforme a la Escritura. Mire, hay un evangelio tan cómodo ahora que se predica en muchos lugares, permisivo pues, permisivo, porque lastimosamente por tal de que la gente se sienta bien, se ha dejado, y lastimosamente así es, se ha dejado que el mundo entre a las iglesias. Ahora las iglesias, por ejemplo, en muchas congregaciones, por tal de que la gente se sienta bien, se adoptan modelos que son del mundo. Hay ciertas celebraciones en donde se ha traído el modelo del mundo y se ha tratado de adaptar al programa de adoración de la iglesia. Sí, y eso no debería en ningún momento ser así. Ajá. Ajá. Sí, es que lastimosamente lo que usted dice, Eric, lastimosamente es cierto, porque para mí la Biblia solo nos da a nosotros un parámetro de vida cristiana y no es negociable. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces ese es el parámetro de vida del creyente. Y eso es lo que yo tengo que presentarle a la gente. O sea, Cristo murió por usted, para que usted viva, pero ahora usted va a vivir para Cristo. Ahora, lo que sucede, Eric, es que para entender esto hay que ser espirituales. Yo he escuchado mucho el término de cristianos mundanos. Yo le voy a ser sincero, eso no existe. Eso no existe. Lo que pasa es que mucha gente cree que puede estar con un pie adentro y con un pie afuera. Eso no existe. O sea, eso usted lo puede intentar, ¿verdad? O incluso lo puede hacer, pero eso no define nada. Lo que sí define es que o es o no es, ¿verdad? Ahora, ya vamos a llegar un poquito más adelante y nos vamos a dar cuenta que eso también tiene cierto impacto. Pablo estaba consciente de que el evangelio que tenía que presentarse era el evangelio que agrada a Dios. Y eso implica presentarlo de forma veraz, como dijo usted ahorita, con el sustento de la palabra.
Eso implica decirle a la gente, mire, usted y yo somos pecadores. Porque hay gente que dice, no, yo es que yo no soy tan malo. No, si es que somos pecadores. Y eso tenemos porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora bien, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Entonces lo que la gente tiene que entender, que el ser humano sin Dios va a la condenación. O sea, Dios no quiere que el hombre se pierda. No quiere. Pero el hombre debe estar consciente de que tenemos una naturaleza que es pecaminosa. De hecho, desde el Génesis dice que el corazón del hombre está direccionado hacia lo malo. Entonces necesitamos de Dios. El ser humano debe entender eso, que Dios nos está dando la oportunidad, el regalo de la vida eterna. ¿Por qué? Porque nos está librando de la condenación. Ahí de repente usted va a encontrar a ciertos grupos diciendo que no hay infierno. Bueno, de hecho, en muchas iglesias cristianas ya no se predica del infierno, para que la gente no tenga temor, pero el infierno es real. Y si usted o si alguien no toma la decisión de entregarle su vida al Señor, va al infierno. No es que Dios no puede ser tan malo, no, es que Dios no es malo. La decisión la tomamos nosotros. O sea, Dios está ahí mostrando su amor para con nosotros. Entonces, ya no hablemos del infierno para que la gente no se sienta malo con miedo. Ahora, no podemos predicar tampoco un evangelio de miedo, ¿verdad? Se va a ir al infierno, se va a ir al infierno. No. Yo creería que es mejor realmente presentar el evangelio tal como es. Dios muestra su amor para con nosotros, dio a su Hijo, y ahí usted puede presentar el evangelio tal cual es. La vida eterna, el regalo de la salvación. Entonces, hay ciertos temas que tienen que considerarse cuando el evangelio se presenta. Ahora, yo siempre le advierto a la gente, si usted no, esto es algo, es una decisión propia. Usted tiene la opción de aceptarlo o rechazarlo. Pero yo tengo que decirle que si usted lo acepta, entonces va a recibir el regalo de la vida eterna, pero si usted lo rechaza, usted se va a ir a la condenación, ¿verdad? Y cualquiera puede decir de repente, no, es que nosotros no podemos andar condenando a la gente. No, si es que nosotros no condenamos a la gente, pero tenemos que decirle lo que la palabra del Señor revela. Y cuando tenemos que decirle lo que la palabra del Señor revela, hay que decirle a la gente. Y más, estamos viviendo tiempos en los cuales, yo no sé si ustedes son curiosos en cuestiones de noticias, a mí sí me ha gustado siempre seguir todas esas noticias. Algunos les llaman noticias del fin, otros les llaman, ¿cómo se llama? A esta gente que de repente toca temas como así, les llaman alarmistas, les llaman, hay otro nombre, siempre se me olvida cuando quiero acordarme, pero lo que pasa es que no podemos en ningún momento, conspiranoicos también les llaman, no podemos en ningún momento obviar que la palabra del Señor se está cumpliendo. Y todo apunta a que la iglesia pronto será levantada. Nosotros estamos viendo ya tantas señales y tantas cosas que están pasando, y no es que tampoco uno diga, vaya pues, ya está bien, va. No, todo tiene que cumplirse. De hecho, todo se va a cumplir, ¿verdad? Así como dice, y ya se está cumpliendo. Cuando leemos Mateo 24, Mateo 25, nos damos cuenta que ya todo se está cumpliendo. Y el contexto que se está viviendo en escenarios como el Medio Oriente y las potencias estas que son influyentes y los grupos que se están formando y por ahí ciertos
ciertos modelos direccionales que ya se están gestionando a nivel mundial, un orden mundial, una dirección mundial, las alianzas y tantas cosas. Uno dice, ya va a venir el Señor. La palabra de Dios se está cumpliendo, con mucha más razón. Tenemos que compartir el Evangelio. Ahora bien, Pablo en algún momento también está hablando de la dificultad que enfrenta el creyente o los ministros, los pastores, cuando comparten el Evangelio aún dentro del Evangelio. Porque hay ciertos temas, y volvemos a lo mismo, ¿verdad?, que ya no se tocan en las iglesias. Ya muchas veces les digo a la dirección, incluso hoy en día hay una tendencia no solamente a la prosperidad, no solamente al área financiera, ¿verdad? Como que si comprásemos la salvación, como que si comprásemos el favor de Dios, sino que también hay una tendencia de carácter humanístico. O sea, muchas de las predicaciones, por ejemplo, son más discursos de motivación que predicación de la palabra del Señor. Y muchas veces, sutilmente, como quien lo hace, habla bien bonito, bien gracioso, porque ese es otro punto también, ¿verdad? A veces tenemos gente que se sube a los púlpitos o está al frente de los púlpitos y lo menos que hace es compartir la palabra del Señor porque llena su tiempo de vivencias y ocurrencias y chistes, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente dando conferencias motivacionales. Usted puede, ¿verdad? Usted puede, y al final sí es cierto, pero hay una nota aclaratoria en la Escritura, y el apóstol Pablo lo expresó: todo lo puedo en Cristo. No soy yo, ¿verdad? No soy yo el que puede. Y muchos de esos, no voy a decir mensajes, ¿verdad?, sino que conferencias motivacionales tratan de que saque lo mejor de usted, haga esto, mire, y lo otro, y que usted es esto, que usted es lo otro, que usted... Cuando la palabra del Señor claramente nos dice, en las mismas palabras del Señor Jesús, que sin Él nada somos, ¿verdad? Sin Él nada podemos hacer. Entonces, la predicación veraz del Evangelio o la predicación de la palabra, de la doctrina sana, muchas veces no es fácil. Y entonces Pablo está dejando claro que la predicación que ellos han llevado, oiga bien, como dice el versículo 4, que la predicación que ellos han llevado, voy a repetir el versículo, es una predicación aprobada, que Dios les ha confiado a ellos, del Evangelio. Por eso es que ellos dicen, y por eso es que vamos a agradar a Dios antes que a los hombres. Porque al final, a quien le vamos a dar cuenta, dice, es a Dios. Gálatas capítulo 1, verso 10, hay un momento en que Pablo hace el mismo cuestionamiento. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Dios. Mire qué tremendo. Porque cuando hay una situación en la cual nosotros como cristianos tenemos responsabilidad de decirla, pero muchas veces no, mejor me voy a quedar callado, porque si no les voy a caer mal, ¿verdad?, a los hermanos. Este es como cuando uno va a dar una recomendación, fíjense, hermanos, o tiene que tocar un tema importante, determinante en la vida espiritual de alguien. Yo siempre, antes de hacerlo, pienso, aparte de pedirle al Señor, y estoy consciente de algo. La persona con la que voy a hablar o entiende que lo que le estoy diciendo en base a la palabra del Señor es para que se corrija y es porque lo amo, o se molesta conmigo. Ahora,
Si somos espirituales, lo vamos a entender. Si somos carnales, nos vamos a molestar. Porque ese es el efecto de la palabra del Señor. Toda la Escritura dice es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. O sea, la palabra del Señor siempre cumple un propósito. Y cuando nosotros somos espirituales lo entendemos. Lo entendemos. Pero cuando no somos espirituales, entonces nos molestan. Ahí está como la clave, ¿verdad? La palabra del Señor me anima o me molesta. La palabra del Señor me motiva o me incomoda. Las recomendaciones del pastor me animan o me molestan. Claro, las recomendaciones del pastor sustentadas en la palabra del Señor. Como cuando yo les digo los domingos, miren hermanos, lean la Biblia. Es bien evidente cuando no leemos la Biblia y nos hacen preguntas de la Escritura, ¿verdad? Y no sabemos ni qué responder. ¿Sabe por qué? Porque no leemos. O sea, ahí no hay otra respuesta ni explicación. Y si no leemos, es porque quién sabe que si tampoco oremos. O sea, quién sabe que no hagamos nada, pues. Solo de repente aparezcamos por ahí el domingo. Y si no nos dan ganas de congregarnos, con mucha más razón. Yo tengo la responsabilidad de decírselo. O sea, si usted no tiene su vida fundamentada en la oración, pero es que yo oro en mi casa. Sí, es que esa es una parte. Esa es una parte de la relación de oración del creyente, la personal. ¿Y la congregacional? Las dos son importantes y cualquier persona espiritual lo va a entender. Y no se va a justificar. Es que yo oro en mi casa. Sí, pero usted tiene que orar con la iglesia también. Por eso es que nosotros decimos que ¿dónde se mide la vida espiritual de una iglesia? En el culto de oración y en el de estudio bíblico. Ahí se mide, ¿verdad? Ahí se mide. Mire, lea la palabra, estudie la palabra. Yo le aseguro, porque esto ha sido sacado de encuestas. Mire, hay gente que solamente el día domingo tiene contacto físico con la Biblia. Sí. Es que yo oigo. Tenga cuidado con lo que ande oyendo también, porque se oyen cosas que no son bíblicas. No, usted tiene que tener una relación con la palabra del Señor. Pero usted lo va a entender nada más si es espiritual. Si no, no. Cuando usted va a Hechos, a mí me encanta Hechos, porque Hechos es el libro que fundamenta las bases de una iglesia poderosa. Perseveraban unánimes en la oración, o sea, perseveraban juntos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, constantemente estaban estudiando. Hay muchas congregaciones, y nosotros no somos la excepción, donde hay mucha gente que está en la luna. Bueno, es más, hay mucha gente que ni tan siquiera los libros de la Biblia sabe dónde están. Vamos a ir a Ageo capítulo, Ageo, ¿y dónde está Ageo? ¿Y ese de aquí es de la Biblia o es? No lo había escuchado. Entonces, hermanos, necesitamos volver a esas bases que fundamentan una iglesia fuerte. Perseveraban en la oración, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en la comunión unos con otros. O sea, les gustaba estar juntos. Exacto. O sea, no era una cuestión, nosotros hoy tenemos cultos en horario, ¿verdad? Y decimos, bueno, el estudio es de 6:30 a 7:30, 8. Tenemos
que definido un tiempo. Pero ellos no, ellos podían pasar toda la tarde. Ahora, lo que pasa es que esta es la parte que hacemos juntos. Entendería yo también que en algún momento usted se sienta, abre su Biblia y medite en ella también. Porque esa es la parte que va a tener más impacto en su vida. A mí en algún momento me ha pasado, ¿verdad?, que de repente me sentaba a las 9, 10 de la noche a revisar el mensaje el domingo, que ya estaba preparado, que ya estaba muchas veces escrito, y me daban las 4 y 5 de la mañana. No sentía el tiempo. Pues ya no, con esto de la edad ya es muy difícil, ¿verdad? Vengo todo tembloroso el siguiente día. Pero eso fue en parte lo que en algún momento dejó grabado muchos de los pasajes de la Escritura en mi mente y por consecuente en mi corazón, ¿verdad? Pero yo no sé si a usted le ha pasado que empieza a leer y aquello lo envuelve tanto que no quiere dejar de leer. Y eso tiene un impacto en la vida nuestra. Entonces, debemos entender que eso hay que decirlo. Porque hablamos de dos contextos, ¿verdad? Cuando presentamos el Evangelio a quien no es creyente, pero también cuando le damos continuidad a la enseñanza, a la edificación también de la iglesia. Y ahí es donde aplica en ambas situaciones las palabras de Pablo. ¿Acaso voy a agradar a los hombres antes que a Dios? Ay, hermano, ya no esté diciendo que vengamos a los... ¿Cómo no? Y lo voy a decir con la misma expresión, ¿verdad? Y de la misma forma, si usted tiene el tiempo, los recursos, si vive cerca, a 3, 4 kilómetros, todavía eso es cerca, y no se congrega, es simple y sencillamente porque no quiere. O sea, no hay otra explicación. ¿Verdad? Nosotros somos buenos para las excusas, pero no hay otra explicación. Ahora bien, Pablo dice, tengo que hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque yo voy a dar cuenta, dice Pablo, ante Dios. Creo que todos los que hemos asumido en algún momento ministerio estamos conscientes de eso. Es más, todos como creyentes vamos a dar cuentas, hasta de cada palabra ociosa, dice la Biblia, que digamos. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y si en algún momento, por decir la verdad, por predicar la verdad, por hablar tal como es, usted no es bien visto, porque pasa también, mire lo que dice la Escritura, bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 6, verso 22. Al final, el único que puede juzgar es Dios. Al que le vamos a dar cuentas es a Dios. Pero, como cristianos, y mayormente cuando hay responsabilidades ministeriales, debemos siempre pensar en que primero tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres. Vamos a orar. Gracias, Padre, por el tiempo que nos permites esta noche poder estar acá y compartir este estudio y ser animados por medio de la palabra para con valentía hablar del Evangelio, predicar el Evangelio tal cual es. Danos el discernimiento por medio de tu Espíritu Santo. Danos el entendimiento por medio de tu Espíritu Santo. Danos el valor por medio de la presencia de tu Espíritu Santo. Que las promesas puedan cumplirse en nuestra vida día con día. Gracias, Señor, por los hermanos que han estado acá y por aquellos que han sido parte de este tiempo también. Llévanos con tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga.